Si un avión comercial se estrella, es muy probable que lo escuches en las noticias. Pero si una aeronave ligera del tipo que se usa, digamos para aviación general, o esas pequeñas aerolíneas que se llaman a sí mismas servicios de charter o taxi aéreo, si una de esas se estrella, es mucho menos probable que se informe ampliamente, a menos, por supuesto, que alguien muy famoso estuviera en esa aeronave. Volar en una aeronave ligera ofrece una perspectiva distinta a la de un avión comercial, especialmente en cuanto a seguridad. Volar suele considerarse más seguro que conducir. Lo oyes seguido, pero aunque volar en aviones ligeros es más seguro por milla, es más peligroso por hora de vuelo. Y no es como si los percances con aviones ligeros no pudieran ser importantes, no pudieran ser algo memorable. Como hay menos personas, es más probable que los olviden. Algunos incidentes con aviones ligeros han sido importantes, impactando la seguridad y la forma en que trabajamos. Además, son historias interesantes. Por ejemplo, el incidente que ocurrió cerca de King's Lynn, en Norfolk, en el Reino Unido, en junio de 1993, un incidente muy interesante, una historia que merece ser recordada. El 7 de junio de 1993 a las 6:31 p.m., un Piper PA-31325CR Navajo bimotor despegó del aeropuerto de Birmingham, en Reino Unido, hacia Norwich. Era un vuelo regular operado por Prosper Air Charter Limited, que ofrecía un servicio de pasajeros 2 veces al día entre ambas ciudades. El piloto era Edward Wade, de 45 años, un expiloto de la Real Fuerza Aérea que había volado el Padavia Tornado. Wade era piloto veterano con más de 4.200 horas, pero solo 120 en el Piper PA-31. El PA-31 de Piper Aircraft se lanzó en 1967 como avión corporativo y de pasajeros. El diseño fue popular en mercados de carga pequeña, líneas alimentadoras y corporativo. Se fabricaron casi 4.000 unidades. El PA-31 tiene 2 motores Lycoming turboalimentados de 6 cilindros enfriados por aire. La versión 325 rotación contraria, lanzada en 1974, debe su nombre a sus motores de 325 caballos de fuerza de rotación contraria. Es decir, las 2 hélices giran en direcciones diferentes. Aunque el avión tuvo buenas ventas, la demanda de aeronaves bajó en los 80 y Piper dejó de fabricar el PA-31 en 1984. El PA-31-325CR que pilotaba Wire fue fabricado en 1975. Prosper poseía 2 Piper Navajo, pero uno había estado ocupado en trabajos de topografía y el segundo estaba programado para mantenimiento, así que el avión que se volaba ese día fue rentado. Ese día fue la primera vez que Wire voló esa aeronave. Voló la ruta de la mañana, descansó y luego realizó sin incidentes el vuelo de la tarde a Birmingham. Después de una breve escala, despegó para el viaje de regreso a Norwich. El PA-31 puede llevar 8 personas. Ese día viajaban 7 pasajeros y el piloto. El avión casi alcanzaba su límite de peso, transportando 2.859 de los 2.948 kilogramos permitidos. Como la aeronave era pequeña, no necesitaba copiloto ni tripulación, y un pasajero se sentó junto a Wire al frente. Él dio a los pasajeros las instrucciones previas al vuelo, incluyendo la posición de emergencia, y luego despegó para el vuelo corto de unos 217 kilómetros, 135 millas. Mientras el avión ascendía después del despegue, se notó una vibración que se podía sentir a través de la columna de control, y eso era inusual. Wire afirmó que nunca sintió una vibración así en aeronaves similares. La leve vibración cesó 10 minutos tras iniciar el vuelo, y Wire no se preocupó. El clima era bueno. Estaba claro lo que los pilotos en el Reino Unido llaman ceiling and visibility, que significa nubes y visibilidad. Todo bien. A las 6:57, Wire contactó al radar de la zona de tráfico militar de Marham, en la cercana Real Fuerza Aérea Marham, para una verificación de información por radar. Le dijo a Marham que bajaría a 3.000 pies al iniciar el descenso a Norwich. Estaba cerca de King's Lynn, a unos 70 kilómetros de Norwich. Cuando redujo el acelerador para comenzar el descenso, de repente hubo un fuerte estruendo. El avión inmediatamente giró incontrolablemente hacia la derecha y entró en una espiral cerrada y pronunciada hacia el olvido. Después de 2 vueltas, Wire logró controlar el giro aplicando todo el timón a la izquierda, pero el avión seguía en un picado pronunciado del que intentaba salir. A las 7:01 emitió su primera llamada de auxilio Mayday. El controlador de radar de la zona de Marham respondió con el rumbo hacia el campo de la Real Fuerza Aérea Marham, a 6 millas náuticas al suroeste. Wire hizo otra llamada de auxilio Mayday.
Perdió potencia en ambos motores y no llegaría a Marham, pero el ruido y la vibración del avión eran tan fuertes que no pudo escuchar la respuesta de la torre. Estaba tratando de reducir la velocidad de descenso para llevar el avión a una velocidad segura de planeo, pero cuando la velocidad bajó a unos 120 nudos, el avión volvió a inclinarse incontrolablemente hacia la derecha. Tuvo que descender más pronunciadamente de lo que quería, para mantener el avión a una velocidad que le permitiera conservar el control. Desesperadamente, buscó un lugar para aterrizar y comenzó a girar hacia la izquierda en dirección a un campo verde. Había cables de alta tensión, pero no tenía tiempo ni opción. Ahora el avión no solo planeaba sin potencia, también temblaba fuertemente. Al piloto le costaba mucho controlarlo. Algo alteró drásticamente el centro de gravedad de la aeronave, situación para la que nunca fue entrenado. Estaba volando por instinto. Miró por la ventana y se sorprendió al ver que algo, de alguna manera, había arrancado por completo el motor derecho del avión. Además, sin energía no había hidráulica, así que no podía bajar alerones ni el tren de aterrizaje para aterrizar. Había una bomba manual para generar presión hidráulica y bajar el tren de aterrizaje, pero no tenía tiempo y necesitaba ambas manos para controlar el avión. Tratando de mantener la nariz arriba y descendiendo más rápido de lo deseado, tendría que aterrizar el avión sobre su panza en un campo abierto. Casi esquivó los cables de alta tensión y descendió al campo para frenar. Gritó: ¡Prepárense! ¡Prepárense! Los pasajeros adoptaron la posición de impacto, probablemente felices por primera vez de haber atendido las instrucciones previas al vuelo. Mantuvo la nariz arriba para que la cola tocara el suelo primero. Logró nivelar el avión, pero al disminuir la velocidad, empezó a girar otra vez. El ala izquierda golpeó el suelo y dejó una profunda hendidura en el campo. El avión giró 90 grados a la izquierda, pero siguió deslizándose de lado a la derecha unos 100 metros, 300 pies. Al detenerse, todos salieron rápido del avión por miedo a un incendio, pero no ocurrió. Wire miró y vio que, sorprendentemente, los 7 pasajeros estaban sanos y sin lesiones. Pudo arrastrarse de regreso al avión para informar por radio a la Real Fuerza Aérea Marum que había aterrizado de emergencia en un campo. El avión era un desastre. El motor derecho había sido arrancado desde el cortafuegos. Había una enorme hendidura de más de 60 centímetros de largo en el compartimiento de equipaje del morro. El cono y las palas del hélice izquierdo estaban ausentes y destrozadas. De alguna manera, ambos motores se habían descompuesto al mismo tiempo. ¿Qué les había pasado en pleno vuelo? La responsabilidad de averiguar eso recaía en la rama de investigación de accidentes aéreos del Departamento de Transporte. El primer paso fue recuperar las piezas faltantes del avión. El motor derecho y su hélice, que tenía una pala menos, se hallaron a 6 kilómetros del sitio del accidente. Había objetos del compartimiento delantero cerca. Un agricultor encontró después la pala faltante de la hélice del motor derecho y el pistón de cambio de paso del motor izquierdo. Las palas de la hélice izquierda estaban en su mayoría intactas, excepto una que se había roto aproximadamente a 1/3 de su longitud y formaba parte del rastro de los restos. Pensarías que las palas se dañaron en el accidente, pero mostraban señales de haber golpeado algo duro mientras giraban con fuerza y en ángulo de vuelo. Eso significa que las palas de la hélice del motor izquierdo no solo se torcieron por el accidente, sino que aparentemente se deformaron al golpear algo mientras la aeronave estaba en vuelo. Esto permitió a la rama de investigación de accidentes aéreos reconstruir la dinámica del accidente. En vuelo, el cubo de la hélice del motor derecho se fracturó, lo que provocó que una de sus 3 palas se desprendiera. Eso provocó lo que se describió como una fuerza masiva de desequilibrio que literalmente hizo que el motor derecho se desprendiera del ala. Mientras tanto, la pala desprendida atravesó el morro del avión y golpeó la hélice izquierda, arrancando su cono y el pistón de cambio de paso, que luego atravesó las palas de la hélice izquierda, torciéndolas y provocando la pérdida de potencia en el motor izquierdo. Todo ocurrió en un instante, y la rama de investigación de accidentes aéreos lo describió como una pérdida crítica e inmediata de control. Todo esto resalta la habilidad del piloto, el señor Wade, quien recuperó el control y logró un aterrizaje forzoso exitoso, aunque el avión casi se desintegró en el aire. Pero esto planteó una pregunta importante. ¿Por qué falló el cubo de la hélice y qué se podría hacer para evitarlo en el futuro? El examen del motor dañado y el cubo fallido reveló que la falla inició por la deformación de las roscas en el orificio del engrasador, que permite lubricar los cojinetes del cubo. La hélice, hecha por Hartzell Propeller Incorporated, fue endurecida mediante granallado, un proceso similar al arenado donde el metal frío es bombardeado con esferas, comprimiéndolo y haciéndolo más duro.
Pero los orificios de los engrasadores no fueron cubiertos durante el proceso, y el granallado no solo deformó las roscas de los orificios de los engrasadores, sino que también hizo más difícil detectar grietas que emanaban de esos orificios, ya que estaban ocultas por el metal granallado. Por eso, la fatiga del metal no se detectó durante el mantenimiento e inspección, a pesar de seguir los procedimientos. Las vibraciones que se sintieron mientras el avión ascendía fueron el resultado de la fatiga del metal y de las grietas que se propagaban a un ritmo acelerado. Como no habían sido percibidas por los pilotos anteriores de la aeronave, eso indicaba que la grieta se propagó rápidamente y ocurrió entre los intervalos regulares de mantenimiento, lo que la hacía prácticamente indetectable. El avión tenía un mantenimiento normal y conforme a especificaciones. Solo la extraordinaria habilidad del piloto evitó que la falla del cubo de la hélice tuviera un resultado fatal. Debe considerarse uno de los aterrizajes forzosos más impresionantes en la historia de la aviación. La parte más inquietante del incidente es que la falla en el cubo de la hélice era un problema que ya se había identificado. Otros cubos similares ya habían fallado. Por eso la compañía Hartzell rediseñó el cubo, moviendo el orificio del pezón a una zona con más grosor y menos propensa al estrés. Desde 1983, Hartzell fabricó todas estas hélices con el nuevo diseño. Hartzell dio instrucciones para inspecciones y advirtió que las vibraciones inusuales podían indicar una falla inminente. Hartzell había recomendado encarecidamente que los cubos fabricados antes de 1983 fueran reemplazados. La única directiva de la FAA sobre el boletín de servicio destacó el aumento en las inspecciones. No destaqué que el fabricante recomendó cambiar todo el cubo de la hélice. Y además, aunque el boletín de servicio sí mencionaba la importancia de esas extrañas vibraciones, eso se envió a los mecánicos pero no a los pilotos. Operadores como Wire, que pilotaban la aeronave, no sabían el significado de esas extrañas vibraciones. La rama de investigación de accidentes aéreos emitió 4 recomendaciones principales tras este incidente. Número 1. Si un boletín de servicio era relevante tanto para los pilotos como para los mecánicos, se debía hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que los pilotos recibieran la información. Si un fabricante actualiza un boletín de servicio, la FAA también debe actualizar su directiva correspondiente. Número 3. Que la FAA debería considerar hacer obligatoria la sustitución de piezas cuando eso sea fuertemente recomendado por un fabricante y pueda afectar la seguridad de la aeronave. Y cuarto, todos los operadores del PA-31 deben hacer un análisis detallado de esfuerzo en cualquier cubo de hélice previo a 1983. Aunque dejaron de fabricarse en 1984, los Piper PA-31 siguen siendo populares entre coleccionistas y pilotos privados. Si compras uno, asegúrate de que los cubos de hélice sean del diseño posterior a 1983. Ese aterrizaje forzoso cerca de Kings Lynn, Norfolk, en junio de 1993, es una hazaña excepcional y uno de los más impresionantes en la historia de la aviación. Y solo por esa razón merece ser recordado. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Asegúrate de seguir a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter. Y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.